Listo, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues qué privilegio poder estar acá compartiendo con ustedes acerca de estas escrituras tan interesantes, tan intensas. Cada vez se pone más, se pone mejor esto. Esta historia de la esperanza es muy chévere. Pues bienvenidos, bienvenidos todos. Y bueno, la vez pasada yo les había quedado viendo una palabra que ya se las voy a contar. Eh, pero no sé si pudieron ver el videito que les compartí, que les dije la vez pasada. No sé si es de... No, pero sí hicimos la tarea porque tú nos dijiste que investigáramos qué era Silo, pero yo la verdad no vi el video. Yo tampoco, ¿ves? Es un video más antiguo de cuando yo me uní. Carita triste para todos, se los compartí 2 veces. ¿Cuál video? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Bueno, no, mentiras. Se los recomiendo, se los voy a pasar al final de la clase. Se los voy a pasar pues para que ustedes entiendan un poquito de qué se trata el ejercicio que estamos haciendo y por qué no soy yo el que está dando esta clase, sino que este es un tiempo que pasamos entre todos y que entre todos los que se involucran, los que estamos haciendo este estudio, las personas que después se conectan por el YouTube o lo que sea, pues todos digamos que estamos activando como, pues si esa es la palabra cabe, ¿no? Activar activar pues como esa meditación en la palabra de Dios. Claudita, ¿qué encontraste de la palabra? Cuéntanos. Bueno, yo encontré cosas muy interesantes que no teníamos ni idea, la verdad. Dice así, ¿quién o qué es Silo en la Biblia? Era tu pregunta. Entonces dice, Silo en hebreo significa, es la primera capital del reino de Israel. Durante 369 años fue la capital. Toda la congregación de Israel se reunió en Silo. Ellos relatan un pedazo de Josué, una partecita de Josué, y dice que fue asignada a la tribu de Efraín. Se encontraba en el centro de la actual Cisjordania, Palestina, durante el periodo comprendido entre el asentamiento de las tribus en la tierra de Canaán y el establecimiento del reino de Israel. Durante este periodo fue el centro religioso. De acuerdo con los hallazgos arqueológicos, Silo fue destruido antes de que el rey Saúl fuera establecido como el primer rey de Israel, y su destrucción fue permitida por Dios debido a la maldad del pueblo. Jeremías 7:12. Eso fue lo Wow. que encontré. Claudita, muchas gracias. Mira que cada uno va construyendo. Yo encontré otras cosas totalmente diferentes, pero no me acordaba de eso. Y súper interesante, ¿no? Porque la promesa, repasemos un poquito esa promesa que Dios está dando ahí en Génesis 49:10. Dice la escritura, en Génesis capítulo 49, versículo 10, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, bueno, fíjate que hay en una parte, digamos que esa promesa de Jacob, que era el que está dando esa promesa, pues se cumplió en ese momento. Lo que yo encontré es un poquito diferente, pero pues también pienso que complementa lo que está presentando Claudita. Dice acá, bueno, que es una palabra difícil de traducir, es del hebreo, es un hebreo antiguo, un sufijo que significa su hijo, ¿sí? Según un señor que se llama Jerome Raff, es un nombre propio, también es el nombre propio de una locación, que es lo que acaba de decir Claudita. También es otra acepción, tiene otras acepciones que es un nombre propio del Mesías, ¿sí? Interesante. En la base del Talmud, y que habla acerca de alguien que no tiene suelo, que alguien que no tiene territorio. Y también significa aquel de quien es el reino, ¿sí? O acá dice, sí, aquel de quien es el reino.
Entonces, fíjense, bueno, pues ahí la promesa es, en ese momento, yo quiero que lo pensemos, ya digamos que nosotros sabemos quién es Silo o cuál es, de qué manera podemos encontrar a Silo en la escritura, pero pensemos, o sea, pensemos como cuando escuchó eso Judá, ¿qué habrá pensado ese hombre? ¿Sí? O sea, a mí me impresiona porque hay otra parte, me acuerdo, no recuerdo ahorita cuál es la escritura, pero cuando los hermanos de José venden a José, dice, los patriarcas vendieron a José. Los patriarcas eran muchachos en ese momento y si uno mira la escritura y si uno la revisa, pues eran personas bastante complejas, o sea, no eran pues, uno lee los patriarcas y se imagina pues una persona incolumne, una persona tremenda en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas, pero los patriarcas vendieron a José. Entonces, Judá, en ese momento que pronto ya era un hombre más maduro, ya tenía sus hijos, ya tenía otras cosas, imagínate el recibir esta promesa, las cosas que vendrían a su cabeza, ¿no? ¡Wow! Yo sé, yo sabía que yo iba a ser importante, que de mis hijos iba a salir alguien muy importante. ¡Wow! La promesa se va a continuar, ¿no? ¿Sí? Pero estas cosas, también pensemos una cosa, y es como él imagina, como yo siempre, o bueno, en lo que he entendido de las escrituras, de lo que he escuchado, en prédicas y demás, esta idea del Mesías o esta idea del hijo que iba a quitar el pecado, del hijo de la simiente de la mujer que iba a quitar el pecado y todo eso, es una construcción de siglos a través de la historia del pueblo de Israel. Es una imagen que se va formando, nosotros la estamos formando acá poco a poco con cada una de estas historias, pero siempre es importante tener en cuenta esa posibilidad, ¿sí? Tener en cuenta eso, porque los judíos iban creciendo de generación en generación con esas promesas, con esas ideas, ¿sí? Cuando Jesús llega, ese imaginario en el pueblo de Israel es totalmente claro, esperanzador y es tremendo, ¿sí? Entonces, en este momento estamos viendo la formación de todas estas cosas, de esa promesa, de ese hijo prometido que Dios iba a dejar para el pueblo de Israel. Entonces, bueno, ahí está Silo, como si volvemos otra vez a la promesa, otra vez solo ya para cerrar este punto con un pequeño resumen, dice, no se irá quitado el cetro de Judá, o sea, que iba a ser este hombre, tendría que ser un hombre rey también, que tendría que venir de la tribu de Judá, no se quitará el legislador de los pies, o sea, que era un rey juez, un rey que hace las leyes, como decía nuestra abogada la semana pasada, hasta cuando venga Silo, o sea, este centro, esta persona que iba a ser como central dentro de los nombres o de esta persona que iba a ser central de esa promesa, y a él se congregarán los pueblos. Y ojo también a esto, dice los pueblos, ¿sí? Los judíos tuvieron siempre como esa concepción de que la promesa solo reside en ellos, y sí, pero hasta cierto punto. La promesa de Dios siempre contempló los otros pueblos también, a través de los judíos, pero Dios no estaba apuntando solo a salvar a los judíos. Dios también estaba apuntando a salvar a través de esa promesa, de esos hijos de Abraham, iba a salvar a todas las naciones, como hemos visto en las otras promesas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario, duda, queja o inquietud? No, ninguna. Hasta ahí, gracias, Johitan. Bueno, listo, Yo tengo un comentario, Dieguito. por favor. Gracias. Y es que mira que independientemente de lo que se haya conseguido de la tarea y lo que significa Silo, es el centro, ¿no? Entonces estaba hablando, tú decías que puede ser el Mesías, pero también se habla de una locación, pero también se habla del centro de Israel y definitivamente por donde lo miremos y por donde esté la traducción,
pues se cumple la profecía, ¿no? Es el centro realmente, y es Cristo, y es el centro de Judá, y es, bueno, todas las cosas son cumplidas. Qué maravilla, de verdad. Mm, Es muy interesante. Eso que dices es muy cierto, Claudita. Y pensémoslo, o sea, lo que quiero, el ejercicio del que no quiero que nos salgamos es del hecho de que evidentemente nosotros sabemos la respuesta, sabemos que ese hombre es, sabemos quién es ese hombre, pero por un momento, o por, digamos, por muchos momentos y muchos lunes, pongámonos en la actitud de estar esperándolo, ¿sí? Perdón, me atoré. Pongámonos en la actitud de estar esperándole, es decir, de estar buscándolo en cada hombre que va sobresaliendo a través de la historia, como el pueblo de Israel, como está hecha la Biblia. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, vamos a poder encontrar una, digamos, hay una riqueza especial también en poder ver las cosas de esa manera, ¿sí? Como en mirar estos hombres como, o mejor dicho, cómo estamos esperando a través de muchas generaciones esta persona, ¿sí? Entonces, eso es algo bien especial. Bueno, como estamos en nuestro episodio 12, tengo acá mi cartillita que espero que todos tengan por ahí a la mano. Vamos a estudiar esta franjita de abajo. Vamos a ver, ya lo habíamos hecho hace unas semanas con esta franjita de acá, con los primeros 4 episodios. Vamos a hablar de estos 4 episodios solamente. ¿Listo? No vamos a hablar de los episodios otros anteriores ni de los futuros. Vamos a hablar de estos 4. Entonces vamos a buscar estas características de Dios o estos atributos de Dios en medio de estos cuatro eventos. Les recuerdo los eventos por si de pronto no los tienen claros. El primero es Adán y Eva son expulsados del paraíso, que es el número 9. El número 10 es el arca de Noé. El número 11 es la promesa de Abraham. Y el número 12 es a Isaac es ofrecido en sacrificio. Entonces, pensando en esos 4 episodios, vamos a ver dónde podemos ver en esos 4, puede ser en uno, puede ser en los 4, puede ser en 3, como ustedes lo vean, cómo podemos ver allí a Dios creador todopoderoso. ¿Hay algún episodio en el que veamos a Dios como creador todopoderoso? Johan, señor. Sí, pues cuando le pide a Abraham que haga el sacrificio y cuando lo iba a hacer, pues Dios le pone el carnero atrás. Él mismo se da el cordero para el sacrificio. No lo había pensado. Pues este es un carnero. El carnero es el de los cachitos. Y sin cachitos es un cordero. Ok, sí. Sí. Pero sí, mira que no lo había pensado. Dios es, digamos que Él es el creador de todo, de todas las cosas y pues es Señor de su creación. Interesante, sí. No, la verdad no lo había pensado, pero estoy de acuerdo con lo que dices. También pienso que lo podemos Eh, ver en el paraíso, ¿no? Finalmente Dios es dueño de su paraíso y entra y sale el que Él quiere. Señora Claudia. Gracias. Yo también lo veo en el arca de Noé, porque como es todopoderoso, ¿sí? Y pues tiene el poder tanto de quitar como de poner. Es lo que yo veo, ¿no? Tremendo, ¿no? Yo yo tenía un cuadro por ahí, yo no sé qué lo hice finalmente. Yo tenía un cuadro que hice un cuadro, ¿no? Hice una pintura. Y luego esa pintura no me gustó, entonces le pinté encima, lo tapé y pinté encima otra cosa. Y luego íbamos a pintar, creo que con Dora íbamos a pintar y le puse otra cosa encima. O sea, Dios tiene el poder de hacer eso con su creación las veces que le vengan ganas si Él quisiera, ¿sí? Y es muy interesante también ver, ¿no? Porque todas las cosas que implica una inundación de ese calibre, pues realmente muestran a un Dios demasiado poderoso. Y es tremendo, De ¿no? Es acuerdo. tremendo eso. Digamos que estos 4 episodios son definitivos en la comprensión de la escritura y en la comprensión del carácter de Dios. Entonces, que no olvidemos que ese Dios que mandó un diluvio, pues Él prometió que no iba a mandar otro. Amén.
veía hace poco que hubo varias personas que predijeron diluvios y pues evidentemente no se cumplieron, pero también dijo que hay otros elementos por los que puede destruirse el mundo, entonces tremendo. Bueno, gracias, muy bien. ¿Alguna otra cosa en la que amos a Dios como creador? Listo, sigamos. Autoridad suprema. Dios como autoridad suprema, ¿dónde lo vemos acá en estos episodios? Johitan, señor. Cuando manda que Adán y Eva salgan del paraíso, también cuando pone a los ángeles para que custodien la entrada del paraíso, al igual que cuando ordenó, pues es una promesa, pero también le ordenó a Abraham que dejara a su padre y a su madre y que se fuera a la tierra que Dios le dijo que fuera. Al igual que también, o sea, en los cuatro eventos se ve la autoridad suprema de Dios, porque Dios ordenó a Noé que hiciera el arca, ordenó a los ángeles que custodiaran la entrada, al igual que fueran expulsados a Adán y Eva, ordenó a Abraham que se fuera de su padre y de su madre, y ordenó a Abraham también de que sacrificara a su hijo. Y también que se Entonces, detuviera, ¿no? sí, también. Que eso también, esa parte es importante. Sí, señor, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahí hay una alta dosis de la autoridad de Dios, la vemos en todo lado. Desde quién está en el paraíso, bueno, todo el recuento que has hecho, muy de acuerdo. Hola Milena, ¿cómo estás? Qué pena contigo, no, hasta ahora me salió una notificación, bienvenida. Hola, no, qué pena. Es que no. ¿Aló? Aló. Ah, hola, no, qué pena, es que tengo como problemas de conexión y no, estaba que intentaba hace rato, pero parece que ya. Muchas gracias. Listo, listo. Gracias, Josecito. ¿Allá? Ya. Ok. Gracias. Bueno, listo, muy bien. Y eso también es importante. A veces uno, cuando está en medio de tantas cosas y ahorita que estamos viviendo unas épocas tan locas, pues a veces uno se pregunta, bueno, ¿y Dios cómo está actuando en medio de todo esto? Pero, pues podemos ver, o sea, podemos tener la certeza, mira, en casos particulares, como en el caso de Abraham, Dios estaba en control. Y en casos tan generales como en el caso de Noé, también Dios estaba en control. O sea, no podemos perder de vista que Dios está en control de todas las cosas. Y eso es impresionante. Listo. Juez justo. ¿Vemos a Dios como juez justo en alguno de los episodios? ¿No? Deja que mis hermanos Sí, participen. ¿En qué? ¿En dónde lo vemos? también en Adán y Eva cuando los expulsa, en Isaac es ofrecido en sacrificio, ¿qué más? Bueno, eso hasta el momento. El arca. Gracias. Josecito, explícanos. También en el arca, porque básicamente estaba haciendo un juicio sobre las personas. Exactamente. Sobre el mundo hubo un Sí, juicio ahí, ¿no? Está tremendo, sí, efectivamente. Ahí vemos, en estos 3 episodios vemos también a Dios ejecutando justicia, ya no tanto como poniendo las leyes, sino ejecutándolas. Y eso también, yo pienso que esa es una de las cosas que a la gente menos le gusta de Dios, ¿sí? Porque todos quieren a Dios Papá Noel, como dice el pastor. Todos quieren que Dios les provea y les haga, pero no quieren que Dios sea justo. Entonces, en la calle a veces uno habla con la gente y dice, ay, no, Diosito va a hacer algo para salvarme. Sí, pero entonces cuando tú pones la situación de otra manera, bueno, y si alguien te hace daño a ti, ¿tú qué esperas que pase? ¿Que Dios se haga loco también? No, tú esperas que se haga justicia, ¿verdad? Porque quieres que Dios sea justo, pero que sea justo con todos, menos contigo. Entonces, esa es una parte. Y como queremos ver a un Dios así tan bonachón, pues finalmente eso nos da licencia para hacer muchas cosas. La manera en que nosotros concebimos a Dios modela mucho nuestro actuar y nuestro trasegar en el mundo. ¿Sí? Si para mí Dios es un Dios amoroso, pero también justo,
entonces yo voy a asumirlo de esa manera y voy a vivir mi vida con ciertos límites o con ciertos no límites, porque es la manera en la que es la manera que actúa porque es nuestra autoridad mayor. Listo. ¿Alguien tiene algún otro comentario acerca de este atributo de Dios? Listo. Listo. Vamos acá entonces. Protector misericordioso. Ese es muy chévere después de Dios justo. Pues, Isaac. Dale, Johan y luego John. no, que participen mis... Tranquilos, todos podemos. Hay espacio para todos. Bueno, Johncito que le están cediendo la palabra. Gracias, Johan. No, yo pensaba en una reflexión, no recuerdo si fue Emilio o fue Claudita, de algo que yo no había percibido, y es que dentro de la misericordia de Dios se dio el que Adán y Eva salieran del paraíso para que no fueran a comer del fruto de, de- el fruto que les iba El árbol de la a vida. dar vida eterna. Ujú. Exactamente. Entonces, también, digamos, de alguna manera una aplicación cortica es que a veces los no de Dios también muestran su misericordia, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Y no nos gusten, ¿no? Porque a veces los no de Dios no nos gustan. Pero tremenda cosa. Gracias, Johncito. Sí, yo también estaba pensando en hay varias, pero estaba pensando en esa aplicación en particular porque también me llamó mucho la atención. Milena, Que veía que también pues Dios como protector lo vemos, pienso yo que en todo momento, desde la concepción, cuando Dios le dice, no, no comas del fruto del huerto, ¿no? Del árbol. Entonces ahí también está, sin embargo, aun cuando pecan, ¿cierto? También está la protección de Dios cuando les da las vestiduras. Yo pienso que en todo momento, y es maravilloso ver cómo podemos ver su mano protectora sobre nosotros en cada momento, seamos fieles o infieles. tienes toda la razón. Eso es verdad. Vamos a centrarnos en estos 9 aspectos, la expulsión de Adán y Eva, el diluvio, la promesa de Abraham y el sacrificio de Isaac, pero sí, efectivamente Eso. podríamos ver, podríamos ver la protección de Dios en todo lado. Aún podemos verlo en el diluvio. A mí también me queda mucho en la cabeza que quedó espacio para la gente, porque o sea, Dios no pretendía que Noé se salvara solo. O sea, había espacio para que gente pudiera entrar y salvarse, ¿sí? Y en eso vemos también su misericordia. Quién sabe cuando sea el momento y cuando los nombres sean llamados, cuántas personas, cuántas mansiones queden solas. Uno no sabe, ¿sí? Bueno, no, Jesús prepara las mansiones para los creyentes, pero ¿cuántas personas han tenido la oportunidad? Y aún pensaba en estos días que que he estado estudiando los evangelios, ¿con cuántas personas habló Jesús? Era para que miles de personas hubieran sido en ese momento creyentes, pero no, porque somos tercos. Milena y luego Johncito. No, yo ya participé. Bueno, Gracias. entonces te voy a bajar la mano. Johncito. Pensaba también, se me ocurre que hay también una muestra de la misericordia cuando el mismo Dios detuvo la mano de Abraham para sacrificar a su hijo. Sí. Porque perfectamente dentro de la providencia y la potestad de Dios era que se hubiese hecho el sacrificio y después viene otro hijo, no sé. Pero también Dios era consciente de que Abraham amaba a su hijo, por eso lo explica ahí en la escritura, tu único al que amas.
Y al haberle permitido también, haberle evitado ese dolor, también considero que es muestra de la misericordia que tiene Dios. Sí, señor. Y aún pensaba que en la misma promesa de Abraham, ahí vemos la misericordia de Dios también, porque está teniendo misericordia con el resto de la humanidad. O sea, él hubiera perfectamente dicho, listo, podía haber perfectamente dicho, solo se van a salvar los judíos, porque Él es Dios. Pero Él estaba apuntándole también a toda la humanidad. Entonces, ahí vemos también cómo Él es de misericordioso. La misericordia es uno de los rasgos más marcados de Dios. Y es tremendo porque cuando lo vemos en toda la escritura y como decía Milena ahorita, o sea, en estos 4 episodios podemos verlo claramente porque esa es una de las, digamos, de los atributos de Dios más marcados es su misericordia. ¿Sí? Gracias. Nos llegó la miel. Gracias, Cristina. Bueno, tenemos acá otro que dice espíritu omnipresente. ¿Quién dijo yo? Johan, por favor, hermano, no nos prives de tus comentarios. No, pues, ¿qué podría decir? Pues Dios está en todos lados. Así como cuando Adán y Eva pecaron, cuando fueron expulsados, Dios nunca los desamparó tampoco. Y inclusive cuando cuando Caín mató a Abel, Dios sabía lo que había pasado, pero siempre le dio la oportunidad a Caín para que confesara su pecado. Al igual que con el diluvio y con el sacrificio, Dios siempre está presente. Y solamente es que, no es que Dios nunca va a dejar de estar, solamente que nosotros no queremos ir a buscarlo. Me hacías pensar mucho en eso también, hermano, es en el hecho de que nosotros actuamos como si Dios no estuviera, como si Él no fuera omnipresente. Y eso es algo que nosotros debemos meditar mucho y debemos pensar, porque puede que nosotros estemos solos, puede que podamos esconder las cosas que hacemos, pero finalmente Dios sí las ve todas. Ahora, esto debe actuar en 2 vías, pensaría yo. En primer lugar, actúa en la vía de que debe llevarnos a tener una conducta ejemplar delante de Él, porque Él nos ve. Pero además de eso, también nos debe llevar a estar tranquilos. Si tenemos una relación con Él, yo pienso a veces en cosas muy terribles que hice antes de conocerle y Él estaba ahí. De pronto nadie más estaba, pero Él sí estaba ahí. ¿Sí? Y, y en ese momento pienso, uy, me da mucha vergüenza y pienso, uy, Dios, perdóname porque yo hice eso delante tuyo. Pero a la vez, ahora, pues que ya Dios me permitió reconciliarme con Él, eso me permite a mí estar tranquilo, decir, Dios está conmigo. Tal vez en algún momento en el que estamos acá pasando tiempos difíciles, en el momento en que no ha sido fácil ciertas cosas, eso debe traernos paz y tranquilidad, como, bueno, finalmente Dios está conmigo. Dios detuvo la mano de Abraham, reconfortó a Noé, reconfortó a Adán y a Eva, o sea, Dios pudo hacer todo eso porque Él estaba ahí presente. Aquí dice, aquel quien todo lo sabe. Pensémoslo. ¿Me la repite, Dieguito? Sí, señor, aquel quien todo lo sabe. Pues en el momento de que Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo, Dios sabía que Abraham amaba a su hijo, pero quería ponerlo a prueba a ver si amaba más a su hijo o lo amaba más a él. Por eso, cuando eso es ¿en qué? Génesis 22. En Génesis 22, después de que ya iba a sacrificarlo, Dios le manda al ángel y le dice que se detenga, que él ya mostró que teme a Dios y que por cuanto iba a entregar a su hijo, el único,
y ya no amado porque como tú decías la vez pasada, demostró que amaba más a Dios que a su hijo porque Dios le dijo que fuera y sacrificara a su hijo único, el amado. Y después de que iba a sacrificarlo, demostró que él amaba más a Dios que a, que a su hijo. Y ahí él lo sabía, solamente que quería poner a prueba a Abraham de qué tan cierto era el amor que él tenía por él. Tremendo, ¿no? A mí me surge una pregunta muy fuerte de eso. Ya le doy la palabra a Johncito. A mí me surge una pregunta con eso. ¿Era necesario? Otra vez, yo creo que por acá ya pasamos, pero me parece muy chévere esa pregunta. ¿Era necesario? Si Dios ya sabía lo que iba a pasar. ¿Para qué Sí, es necesario? opino que es para que nosotros mismos tomemos la decisión, porque aunque él lo sepa y todo, la decisión es de nosotros, nosotros tenemos la potestad de hacerlo o no hacerlo, según... Tremendo. John, señor. Pensaba, pues en esa última, en ese último punto, eh, pensaba digamos, en la misma tónica de una pregunta que alguien me hacía hace poco, y es si, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? Y eso está, todo está muy relacionado, ¿no? O sea, Sí. Dios conoce, pero también es un Dios misericordioso y también es un Dios que permite ejercitar la fe para poderse acercar aún más a Él. Entonces, digamos que todo está, una cosa está relacionada con la otra y todo tiene un propósito establecido. Un pastor decía, la pregunta no es por qué Dios sabiendo que íbamos a pecar, o sea, por qué lo hizo, sino más como, o más bien no, sí, o sea, ¿cómo es que es Dios sabiendo eso, que le íbamos a embarrar de esa manera, igual nos creó? O sea, otro hubiera dicho, no, mejor sigamos haciendo insectos, ellos son lindos y funcionan. Sí, Sí, Panda. digamos que obviamente con sus proporciones, ayer tenía una conversación con un hermano y es, insisto, guardar las proporciones es la misma razón de, bueno, si yo voy a tener, ¿para qué voy a tener hijos si voy a tener que pasar por dificultades, trasnochos, tristezas, de pronto decepciones? O sea, si eso es intrínseco en esa crianza, pues entonces no los tendría, pero de la misma medida también me perdería de tener eh, una experiencia única que es el amor que se puede experimentar entre padre e hijo. Pues dentro de lo que he conocido de los que son padres e hijos, ¿no? sí, yo pienso que me parece mucho lo que dice John, porque digamos que la pregunta lo que hace es revelar una concepción muy corta de lo que es la vida, ¿sí? Si lo trasladamos a eso de ser papás, ¿sí? Eh, sí, evidentemente cuando uno, o sea, tú te enteras al otro día de ser papá, no, ni siquiera, o sea, ya cuando está embarazada la mujer se entera de que va a ser complicado y difícil, ¿sí? Pero eso no, digamos que eso no le quita, digamos que eso te pone a ti una perspectiva muy diferente. Bienvenida, nubiecita. Eso te pone a ti una perspectiva diferente frente a la vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una concepción, la pregunta de por qué Dios permitió eso, hay varias respuestas que a mí se me ocurren, pero más allá de eso, lo que revela esa pregunta es una concepción muy corta de qué es la vida o de qué es la paternidad. Nubiecita, estamos discutiendo otra vez porque estamos hablando de Buenas los tardes, qué atributos de pena Dios. la hora. Tranquila, Nubiecita, gracias por venir y aparecerte por acá. Bueno, Te cuento en gracias qué a ti. vamos. Bienvenido. Sí, sí, señor, gracias. Estamos hablando de aquel que todo lo sabe. Estamos haciendo la franjita de abajo, esta Ah, ok, sí, franjita de señor. abajo, viendo los Sí, atributos en estos 4 episodios solamente. Estamos acá en la expulsión de Abraham, el diluvio, la promesa de Abraham y el sacrificio de Isaac. Y ok, estamos sí, viendo señor. en esos 4 episodios los atributos de Dios. Entonces estábamos discutiendo
¿por qué cuál sería el propósito de esa prueba? Para que si Dios ya sabía lo que iba a hacer Abraham, ¿para qué lo probó? O sea, él ya sabía que que Abraham iba a hacer eso. Entonces se hubiera ahorrado la prueba. Le hubiera ahorrado el susto a Isaac. Entonces estamos hablando que Ok, John C. A Jenna John, alguien le decía que lo mismo digamos así, guardando las proporciones, es como un padre y un hijo. O sea, no vamos a quedarnos simplemente en el hecho de, ay, ¿para qué tiene hijos si tener hijos le va a tocar trasnochar? Lo decía un pastor, eh, te van a romper el corazón. Ahorita no, porque estaban bonitos sí, y chiquitos y todo, pero luego más grande, pronto los que tengan hijos más grandes me darán la razón. Y yo mismo lo he visto, porque sí, yo como hijo le habré hecho eso a mi papá en algún momento, ¿sí? ujú, Entonces, ¿para qué tener hijos? Y entonces John decía algo muy, muy sabio, creo yo, y es pues que igual te pierdes de la experiencia de tener un hijo o de tener unos hijos. Entonces hablábamos de que la pregunta revela una perspectiva muy cortica acerca de la humanidad, ambas preguntas. Porque ujú. si tú piensas que solamente la única forma de disfrutar la vida es a través de un hedonismo que está tan de moda ahora, vivir todo perfecto, pues todo va a ser fantástico. ¿Por qué tener hijos? Eh, Señora, con respecto a la pregunta que hacías de que por qué tener hijos, pues me parece que ese era el plan de Dios inicial, ¿no? Que era, pues, unirse y procrear la tierra, crecerla, y pues obviamente en la descendencia de los hijos es que pues se puede continuar, ¿no? El plan. Eh, y en cuanto a la otra pregunta se me fue, ¿cuál era? ¿por qué haría, o sea, cuál sería el propósito de hacer, si Dios ya sabía que Abraham iba a ser fiel, ¿para qué hacerlo pasar por esa Eh, prueba? bueno, porque las pruebas hacen parte también del podernos manifestar a Dios, ¿no? Para mí. Eh, Ujú. pues, y cada día tenemos que vivirlas y yo le digo la batalla diaria en todos esos temas de poder superar eh, con fe, pues, y además con eso alabar al Señor con todas las cosas que tenemos de prueba cada día. Y además, pues, Él nos hizo la prueba un poco para mostrarnos lo mismo que iba a pasar con Jesús, ¿no? Diría yo, que es parte como de la forma en como que en el Antiguo Testamento se mostraba de muchas maneras todo lo que realmente se iba a presentar cuando el Señor viniera, ¿no? Que iba a ser ese sacrificio perfecto que era el que se podía dar. Hasta ahí. Qué pena la tardanza y creo que no sé si estoy entonada en lo que tenía que, pero bueno, No, eso gracias por creo lo que hasta estás ahora. compartiendo, Nubiecita. Tienes toda la razón. No sé a qué Jesús te me refieres, pero no, mentira. Pues recuerda que estamos Ay, aquí, no no, hemos al único pasado de los, De sí, Génesis por eso, 22, de Génesis pero ya fuimos 49. ya fuimos ¿qué día fuimos a Hebreos, no? Sí. Sí, por eso. Ujú. Esta fue la excepción de la Pero regla, bueno, Nubiecita. perdón. Bueno, no, está bien, tranquila, no, La tienes toda prueba, la razón. La cosa démonos en es, la prueba. la cosa es esta, Nubiecita. Yo pienso, no, pues evidentemente me haces mucho pensar cuando, pues recién nos casamos con Dora, pues nos hicimos esa pregunta porque uno se casa y de una vez la gente empieza, ¿y cuándo va a tener hijos? Primero cuando te vas a casar, cuando estás de novio, ¿y cuándo se van a casar? Y cuando te casas a los 15 días, ¿y Ay, cuándo va a sí, tener hijos? Señora, sí, es verdad. entonces nosotros nos tomamos el tiempo, yo pienso que con Dora duramos 3 años tomando la decisión, no porque no quisiéramos, sino que yo quería tener claridad en el momento de que alguno de mis hijos me dijera, ¿y usted por qué me tuvo? Yo no pedí nacer y esas cosas. Eh, tener la claridad de por qué, ¿no? Entonces, en primer lugar, pienso que ser papá es una oportunidad enorme, que no lo puedes comprar, o sea, no puedes comprar ser papá de alguien, no puedes, ni siquiera, bueno, la adopción es otra, Sí, digamos, es es una opción. otra situación diferente,
muy enriquecedora y hermosa, y me hubiera encantado poder vivir esa experiencia. Lamentablemente, pues ya no me pudo. Bueno, ya no me pudo al día de hoy, no sé si después tendré que vivir algo así, pero en este caso no se puede. Y, y más allá, digamos que uno puede ir un poquito más allá del dolor y puede ir más allá de los sufrimientos o de las posibles carencias que pueda tener uno, la experiencia del Hijo y la experiencia del Padre en Dios son una cosa impresionante, increíble. O sea, es una perspectiva que puedes adquirir acerca de Dios que pues no te la da nada más. Entonces, evidentemente yo respeto a una persona que no quiera tener hijos por X o Y razón. Siempre he pensado que pues cada cual es libre de decidir ese tipo de cosas, si bien la escritura, como decía Noviecita, pues nos llama a tener descendencia, ¿sí? Pero pues también respeto cuando hay personas, porque a veces uno suena como que todo el mundo tiene que tener hijos y pues puede que no esté dentro No del plan de Dios la necesariamente. persona, y eso es Exacto. respetable. Acabaste de decir la voluntad de Dios. O sea, esa es la que uno debe esperar, ¿no? Sí, entonces en ese sentido, no, lo digo pues por personas que no están buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Mm. O Ah, sí. personas, por ejemplo, como Pablo, que no, pues realmente Pablo tenía otro don. Entonces, y digamos que ese don estaba dentro de esa voluntad de Dios. El caso es que digamos que es una experiencia, pienso que tanto para el hijo como para el padre es algo maravilloso. Ahora, yo pensaba, se me ocurría, en medio de lo que hablábamos y ahorita y discurríamos, pensaba que esa prueba tuvo muchos frutos y muchas cosas más allá del hecho de que a Abraham lo hubiera pasado sí o no, ¿sí? Tuvo frutos en el sentido de que nosotros podemos entender mucho de la voluntad de Dios a través de esa situación que podemos ver, ¿sí? Y nosotros somos edificados con esa situación. Además de eso, pues fue un testimonio para el pueblo de Israel. Además de eso, pues el mismo Abraham se dio cuenta que sí amaba a Dios. O sea, pienso que el primer afectado fue Abraham y se dio cuenta, yo estoy dispuesto a poner a Dios por encima de todo. Y eso tiene un valor inmenso. Entonces, pienso que hay muchos frutos dentro del propósito de Dios. Si yo me quedo con la idea de que la prueba era solamente para ver si Abraham era fiel, es como si Dios dijera, bueno, venga a ver, ¿será que sí es fiel o no es fiel? Dios ya sabía, ¿sí? Pero Sí, habían otros propósitos dentro de esas pruebas y de pronto sí vemos, eso me hace pensar mucho en que nosotros también tenemos que tener una mente más amplia frente a las pruebas, ¿sí? De cuáles son los propósitos de Dios en medio de esos dolores, en medio de la enfermedad. Nosotros hablábamos con Josuecito hace poco que estábamos como familia pasando una prueba, nada linda, pero pues yo le decía y pienso que aún esto me amplía un poquito más esa perspectiva y es, sí, es una situación fea, es incómodo, es vergonzoso, hay muchas cosas, pero Dios está haciendo algo en nuestro corazón y tenemos que estar atentos a ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, como familia, qué cosas salen a flor, qué cosas se evidencian, qué cosas están pasando que debemos vivir. Bueno, y cada vez, si nosotros asumiéramos las pruebas así, de pronto sería más fácil asumir lo que dice, lo que dicen por ahí de, de tener gozo, ¿sí? En medio de las pruebas. Porque, también con las pruebas, perdón, Dieguito, sigue, de por pronto favor. con las pruebas lo que el Señor también nos ayuda es a que formemos nuestro carácter, ¿no? A la semejanza de Él también. Sí, A veces es necesario fortalecer algo que nosotros somos débiles o que creemos que somos débiles, solamente hasta que nos encontramos con el abismo es que nos damos cuenta que tanto lo podemos manejar. es verdad. Pues obviamente que con la mano del Señor, ¿no? Pero
Y eso que tú dices, Nubiecita, es clave en medio de todo este ejercicio porque eso solo tiene sentido con Dios. Ujú, ¿Sí? así Que es. también debemos cuidarnos de decirle a las personas que no tienen ningún compromiso con Dios. No, es que Dios tiene un plan para ti. En ese sentido, esa escritura solo habla de cristianos o de Para personas el que quieren creyente, ¿no? conocer su Ujú, voluntad de Dios. Exactamente. Como Abraham. ujú. ¿Sí? ¿Cuántos hombres Sí, pues, por X o Y demonio en el mismo tiempo Abraham sacrificaron a sus hijos? No sabemos, pero lo sabía. Y ninguno de ellos aparece en la escritura como alguien, y ninguno de esos sacrificios valió para nada porque era hecho para un demonio. Y esa es la sí, misma lo, prueba. lo hacían también con, pues en estos días leí algo que decía que también ellos engañados hacían eso, se suponía que por amor a sus hijos, ¿no? Pero pues realmente estaban dejándose llevar por las cosas que no eran, justamente por todos los dioses que en ese momento se manejaban y que no, y hasta hoy, ¿no? También, hoy también hay personas que yo creo que en medio de eso tienen una fe en medio de esas tinieblas y así es muy difícil, Mal puesta, una fe mal mal puesta. puesta. Y Ujú. eso es Así. tenaz. Y es tremendo, porque eso que dices yo la verdad nunca lo había pensado, pero sí es cierto que muchas personas, ¿cuántos hombres sacrificaron a sus hijos y y el demonio no les dijo, ay, deténganlo? No. Entonces, es tremendo. Iba a decir otra cosa y se me olvidó. Bueno, listo, vamos a ver al siguiente atributo, por lo menos que acabamos la linecita de arriba. Dice, persona que se relaciona con otros. Vemos entre esos 4 episodios a Dios como alguien que se relaciona con otros. Sí, señor, en los 4, creo yo. Continúa, Claudita, dinos. Perdóname, en el primero dice Adán y Eva expulsados, pues necesariamente tenía que hablar con ellos y relacionarse para preguntarles, ustedes desobedecieron, ¿dónde estaban? Bueno, Adán, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaban? Y en el segundo, Arca de Noé, pues tuvo que relacionarse con Noé para darle todas las instrucciones que necesitaba, cómo se necesitaba hacer el arca. Y la promesa de Abraham, pues le tuvo que haber hablado a Noé, a Abraham por intermedio de lo que fuera para que él se enterara que iba a tener una promesa. Y finalmente en Isaac es ofrecido en sacrificio, pues fue, bueno, tú vas a ir mañana, vas a hacer esto, o sea, se relacionó directamente con él y luego, no, detente, me has demostrado que eres una persona fiel conmigo, entonces es una relación demasiado cercana con cada uno, ¿no? Yo, persona a persona, es más. ¿Y qué necesita una persona para tener ese tipo de relación con Dios hoy? Tener fe. Tener fe. Conocerlo, Conocerlo, conocerlo primero, creo yo. Ajá. conocerlo, pues estar como en avivamiento todos los días con el Señor, leyendo la palabra para también pues saber lo que Él dice y orando también a Él. Exactamente. Si nosotros nos fijamos acá a través de de todos esos 4 episodios, nosotros podríamos ver claves muy importantes acerca de la comunión con Dios. Por ejemplo, la obediencia en el caso de Abraham, en el caso de todos. Abraham tuvo que ser obediente, Noé tuvo que ser obediente, Adán y Eva fueron sacados del paraíso por desobedientes, ¿sí? O sea, hay como toda una situación la obediencia es algo muy importante. ¿Qué otra cosa bueno, aquí Johan decía la fe. Y me parece súper bonito porque la cosa, digamos, acá nosotros podemos ver el primer ejemplo de un hombre que medio hace las cosas, o más bien no, como un hombre con el que Dios se relaciona y este hombre empieza a actuar conforme a lo que Dios quiere, por fe.
empieza a creer en lo que Dios le está planteando y empieza a creer en las cosas que Dios le está proponiendo. Entonces, eso hace que este hombre sea tan importante dentro de la historia de la escritura, de la historia de la esperanza, porque es por medio de esa fe, ¿sí? También Dios va a poner límites, como lo vemos acá, o sea, lo podemos ver en Adán y Eva en una proporción muy pequeña, pero lo vamos a ver más grande también en el arca de Noé, o sea, Dios pone un límite y dice, bueno, si tú vas a hacer esto, entonces esto va a pasar. Ah, no lo hiciste, bueno, mira la consecuencia. Johan, señor. No solamente eso, es que con todos tuvo contacto Dios, pero con Abraham fue el único que obedeció completamente y ciegamente ciegamente sí, porque él nunca vio cumplía las promesas que Dios les hizo. Mas Noé sí vio el acto de Dios, que fue el diluvio. Aún así, después de que fue salvo, cometió pecado al emborracharse. Todos, o sea, todos vieron la gloria de Dios y obedecieron hasta cierto punto en el que fueron tentados y cayeron. Más Abraham siempre estuvo obedeciendo constantemente a Dios. Fue el primer hombre que obedeció casi completamente a Dios, porque siempre hubo sus deslices, se podría decir, como cuando mintió con Sara de que ella era su hermana para que no lo mataran a él, y en varias ocasiones, como también de que se llevó a Lot con él, diciéndole a Dios que se fuera él solo con su mujer. Siempre tuvo sus deslices, mas aún así siempre quiso cumplir y obedecer completamente a Dios, lo pienso yo. Ok, Por eso es Johan. que él fue tan importante. Sí, señor. Muy bien. Entonces yo pregunto, la obediencia a Dios, ¿cómo debe ser? Completa. Completa y total. Bueno, pero estos hombres no obedecieron completamente a Dios. Ujú. Entonces, Entonces diría que más o menos tendría que ser, pues porque tienes razón, nosotros no obedecemos completamente porque siempre obedecemos hasta cierto grado de nuestro razonamiento. Entonces sería más bien entregarle nuestra mente a Dios y que sea Él el que obre en nuestras vidas. Tratando de hacer eso, pues esa es la voluntad de Él. eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y tener como muy claros y se los dejo para que lo piensen para la otra semana. Porque si lo que Dios requiere es perfección, o sea, no estamos hablando de cosas hechas, eh, no sé, es que no sé, no quisiera ofender a nadie con lo que iba a decir, pero estamos hablando de Dios, la perfección, ¿sí? La obediencia a Dios, como ustedes han dicho, debe ser perfecta. Si la obediencia debe ser perfecta y estos hombres no obedecieron perfectamente porque no lo hicieron, como bien lo acaba de mencionar Johan, entonces ahí nos toca pensar, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer yo para comunicarme con Dios de una manera fidedigna, que yo sea fiel y que cumpla con los estándares de Dios? ¿Sí? Ahora, estos hombres fueron aceptos por Dios, entonces, ¿cómo Eh, manejamos eso? Quiero que lo eh, piensen, no me van a dar la respuesta ahorita, yo sé que pronto algunos ya están con la respuesta en la boca porque ustedes son muy curiosos. Estamos que nos hablamos. Y Diga. se nos acabó la clase, pero quiero, bueno, Pero, perdón, solo quería preguntar una cosa, si habíamos visto lo de Silo ya hoy en la clase, sí, ¿sí o sí, no? Nubiecita, Sí, bueno, gracias. hablamos Yo lo que veo ahora. Claudita hizo todo un estudio, pero así, Ujú. de Silo, te lo digo en un minuto. Silo encontramos dos cosas. Uno, que Silo era Sí. como la capital religiosa en los, digamos, en los tiempos de los jueces. Si, según lo que le entendía a Claudita, si dije mal me corriges, Claudita, y ahí se congregaban pues todos para adorar a Dios, pero pues dada la maldad y lo que pasaba en el tiempo de los jueces, pues ese templo o ese santuario fue destruido.
por toda pues por toda esa maldad que se cocinaba ahí. Y Silo también son varias cosas. También es el nombre del Mesías, es uno de los nombres del Mesías. Sí, como el gobernante. Exacto, y Sí, tiene que por ver ahí con leí. esto de gobernar. Por acá estaba, es que aquí yo lo tenía escrito, dice nombre propio de la locación, dice, y el nombre es aquel de quien es el reino. Eso Ujú, significa Silo. sí, ok. Sí, señor. Sí, pues yo lo termino de leer. El que tiene el cetro, pues yo también había, pero realmente lo entendí, es como que es Jesucristo, ¿no? Evidentemente. Como la muestra del Señor. Ujú, Sí, ok. señora, evidentemente. Pues eso sí fue como redirecto, noticia de última hora. Ese era, nos la soplaron. Ahora, Jacob nos la sopló de una porque nos dijo ya cómo se iba a llamar y todo. Pero bueno, Sí, ujú. ¿daño listo en la esperanza, Jacob? Ah, bueno, gracias. Ok, nos queda la tarea entonces de la perfección, La obediencia. perfección de la obediencia. Ahora, Ujú. lo último, ya para irnos, pues ya que no vieron el video, les cuento entonces yo. En el video habla acerca de cómo, por qué la Biblia está escrita de esa manera. Si uno mira, la María de Jorge Isaacs, por ejemplo, está llena de detalles descriptivos y mostrando pues todas las cosas de cómo era el patio donde estaba María y su vestido y no sé qué, y bueno, todas esas cosas. Cualquier novela que tú te leas o muchos textos se encargan de que la persona tenga como una forma, una figura muy clara de lo que está presentando el autor. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia tenemos elementos muy claves, casi que va y podemos tomar, por ejemplo, el paraíso, digamos, la creación de Adán y Eva, donde nos ponen árboles de fondo, un hombre, una mujer, un árbol y una serpiente. Y eso es todo lo que nos da. Pero a través de todo el libro se van desarrollando esas mismas figuras. Cada figura que está en la Biblia es tan importante porque juega un papel a lo largo de toda la obra. Por eso es que estudiamos la historia y la esperanza, porque es toda la obra lo que estamos mirando aquí, todo el desarrollo de cada uno de los aspectos. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá, el arca de Noé va a nombrarse en Pedro. La expulsión de Adán y Eva se va a nombrar en la primera carta a Timoteo. La promesa de Abraham se va a nombrar en Hebreos. ¿Sí? Entonces, todo eso va a estar, digamos, cada una de estos elementos que estamos estudiando aquí es de suma importancia para entender toda la escritura. Entonces, uno de los propósitos que tienen los autores al generar una literatura de esta manera era que uno mismo tuviera que meditar mucho acerca de eso. Y una de las maneras en las que podemos meditar la escritura es teniendo este tipo de discusiones. Porque lo que Dios le muestra a Nubiecita, a Claudita, a Johan, a John, a Milena, ¿sí? A la familia que no está hoy, ¿sí? Esas cosas que de pronto yo no veo se las muestran a otras personas y entre todos empezamos a completar como todo ese panorama de la escritura y de lo que Dios nos quiere revelar. Es un texto que se debe estudiar también en comunidad. Entonces, quería animarles a que sigamos en este ejercicio de estudiar la Biblia en comunidad, porque es otra manera de escuchar la voz de Dios y de poder ver tantas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, hoy lo que vimos acerca de las pruebas que realmente a mí me queda sonando en la cabeza todo el tiempo y me empieza a dar vueltas y bueno, me amplía la perspectiva de muchas cosas. Entonces, pienso que es muy bonito, muy importante poder tener este tipo de espacios dentro de la iglesia. Ojalá se generaran más, ¿sí? De modo que estudiáramos la escritura y todos pudiéramos como construirnos los unos a los otros en esta forma. De esa manera está escrito el libro de Job, por ejemplo. Entonces tenemos a Job y a sus tres amigos y luego al cuarto que se une y todos empiezan a debatir y esa es la sabiduría en la manera, digamos, esa es una de las formas en las que se construye la sabiduría. Job es un libro de sabiduría. Entonces quería animarlos con eso, mis hermanos, a que no nos cansemos, sigamos adelante, no lo veamos como tarea, sino como inquietudes, como bueno, ¿y esto cómo funciona con esto? Y verá que vamos a ir aprendiendo y siguiendo, pues, seguir construyéndonos los unos a los otros.